capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice lo siguiente. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le muestran. Amado Padre Dios Todopoderoso, encomendamos nuestros sentidos hacia ti, Señor. Nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad sean completamente dirigidas por ti, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Como dice en tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oh mi Señor, Dios Todopoderoso, te encomendamos nuestras vidas hacia ti, para que tú las dirijas, para que tú las guíes. Te encomendamos nuestras mentes, todos nuestros pensamientos. Queremos glorificar tu nombre, queremos honrar tu nombre. Y en este tramo de las Escrituras queremos conocerte más, Señor. Oh Dios, oh Padre, Señor, ayúdame a mí, Señor, a trazar con precisión tu palabra. Se trata de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor Jesucristo, a ser un hombre que te teme. Padre, gobierna mi corazón, Señor. Alumbra mis ojos para mirar las maravillas de tu ley, y que tu palabra impacte en los corazones de aquellos que están aquí presentes. Todo esto, Señor, te rogamos en el nombre tuyo. Amén, Señor. Amén. Cuando nosotros abrimos la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, consideramos aspectos súper importantes, y en especial cuando abrimos los evangelios. Estos evangelios sinópticos, como ustedes pueden apreciar, como Mateo, Marcos, Lucas, aquí está plasmado aseveraciones y afirmaciones que tienen que ver con la naturaleza del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos mirando este libro que nos ha impactado, este libro de Juan, cuyo autor tiene el mismo nombre, Juan el Amado. Afirmaciones que nos han dejado a nosotros plasmados y que nos comunican verdades celestiales no negociables. Estas afirmaciones comunican verdaderamente la autoridad del Señor Jesucristo. Su autoridad, su poder hizo posible que sanar enfermos, resucitar a muertos, expulsar a demonios, alimentar a grandes multitudes de personas. Jesucristo, el Hijo de Dios, habló con poder divino a tal punto que las personas que le escuchaban se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es más, en una ocasión sus enemigos respondieron sorprendidos diciendo lo siguiente: jamás, hombre alguno ha hablado como este hombre. Su autoridad era evidente. No solamente se puede apreciar el poder de sanar enfermos, sino que su autoridad se mostraba también al perdonar pecados. Él afirmó tener el control del destino de las personas. Nos dimos cuenta que Él tiene autoridad sobre el día de reposo. Su poder exclusivo de responder las oraciones. Es más, como digo el comentarista, el derecho de recibir la adoración, la fe y la obediencia que solo le corresponde a Dios. Aquí viene el meollo del asunto. Frente a estas verdades, los judíos estaban asombrados y también perturbados por el mismo hecho de que Jesucristo hacía señales. ¿Y cuál era el objetivo de estas señales? ¿Cuál era el principal propósito de estas señales? El principal propósito de sanar, de levantar cadáveres muertos.
El principal propósito de estas señales era reconocer la verdadera naturaleza de quién es el Señor Jesucristo. Estas señales de Jesucristo hacía sirvieron para mostrar que Él es Dios y que solamente Él puede salvar. Hay un versículo muy conocido que nosotros lo sabemos muy bien. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tristemente, estos judíos estuvieron cegados y no pudieron ver el carácter de Dios. Ellos miraron toda clase de milagros y no creyeron. Aquí nosotros podemos ver lo que dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. A partir de Juan capítulo 5, comienza la oposición más grande de los judíos. Como lo hemos observado precisamente aquí en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 16, cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda en el día de reposo, estos judíos ni siquiera le pusieron atención a lo que hacía el Señor, al contrario, mostraron la condición de su corazón, mostraron su pecado deliberado de incredulidad. Mostraron hostilidad, mostraron un rechazo absoluto al Señor Jesucristo. Pero estas manifestaciones de rechazo no menguaron el mensaje directo de salvación. Al contrario, se puede notar que el Señor Jesucristo habló abiertamente diciendo cuál es su verdadera identidad. Es más, uno de los versículos polémicos para los teólogos liberales ha sido este, que dijo el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Y así lo entendemos. Esta es una verdad no negociable. La igualdad del Señor Jesucristo con el Padre. Su relación eterna con su Padre. La esencia divina del Hijo es igual al Padre. En armonía, en amor y en todos los atributos son iguales. Estas verdades, vuelvo y repito, no son negociables. Suficiente para creer que el Hijo de Dios, en esencia, es igual al Padre en todo. Teniendo en mente esta introducción, vamos a ver 3 puntos cardinales, 3 puntos importantes para que nosotros podamos conocer verdaderamente al Hijo y verdaderamente al Padre. Primer punto, el Padre y el Hijo son iguales en lo que hacen. Segundo punto, el Padre y el Hijo tienen poder para levantar muertos y dar vida espiritual. Y tercer punto, el Padre y el Hijo iguales en dignidad y honra. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El Padre y el Hijo son iguales en lo que hacen. El Señor Jesucristo en este capítulo 5 nos muestra el poder divino, el poder de restaurar cuerpos. Y en este caso espacial, como ustedes pueden apreciar, ¿a quién sanó? El Señor Jesucristo sanó a un paralítico que estaba enfermo durante 38 años. Le había restaurado sus tejidos, le había restaurado sus ligamentos, sus células muertas, y le ordenó el Señor Jesucristo. ¿Qué le ordenó? Que se levantara, que tome su camilla y que anduviera. Por lo visto, el Señor Jesucristo no solamente lo sanó físicamente, sino que lo confrontó diciéndole estas palabras: mira, has sido sanado. Fuerte reprensión. No peques más. No peques más. Esta es una confrontación que le hace al paralítico, y probablemente cuando el Señor Jesucristo se refirió en estos términos, probablemente el paralítico no le gustó lo que le decía el Señor. Este paralítico dio aviso a los judíos que Jesucristo le había sanado. Esto fue la gota que derramó el vaso. Inmediatamente los judíos comenzaron a perseguirle y procuraban matarle, porque el Señor Jesucristo había sanado al paralítico en el día de reposo. Y según los judíos, le acusaron al Señor de haber quebrantado la ley, de haber quebrantado el día de reposo
Y desde ese momento creció de manera hostil la oposición de los judíos. El Señor Jesucristo le responde de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente. Y Jesús le respondió. Estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces es importante recalcar que el autor de este evangelio tiene la intención de que nosotros observemos su autoridad. Escribe estas potentes palabras. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Son palabras que vienen de los labios del Señor Jesucristo. Esta declaración prácticamente tiene que ver con la divinidad de Jesucristo. Lo que nosotros escuchamos, o lo que nosotros observamos, o lo que el Señor está diciéndoles, ¿saben qué? En otras palabras, que Él es Dios. El problema que tenían los judíos era con el día de reposo. La pregunta es, ¿no dice la Escritura que después de los 6 días de la creación, Dios descansó en el día séptimo? Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que nos rodea. Dios lo que hizo fue cesar de la obra de creación. Y eso hay que puntualizar. Pero el trabajo de sustentar toda la creación continúa. Me encanta lo que dice el profeta Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallecen ni se fatigan con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces el problema que tienen estos judíos es su miopía espiritual. No alcanzaron a ver la magnitud de la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Solamente al confesar o decir al Señor Jesucristo, mi Padre, los judíos se percataron que algo estaba afirmando el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo está diciendo que su Padre trabaja y que Él también trabaja aún el día sábado sin interrupciones, está enseñándoles una verdad. Es decir, que Jesucristo estaba afirmando su deidad y su igualdad con Dios. Está diciendo que Él comparte toda la naturaleza y esencia de Dios, el Padre. ¿Y saben lo que pasa? Que Jesucristo estaba declarándose Dios delante de estos judíos. Realmente esto fue un escándalo. El hijo del carpintero llamándose Dios mismo. Por esta declaración que hizo el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de haber dicho mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esta declaración, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es lo que dijeron estos judíos. Ellos sabían muy bien que la declaración del Señor Jesucristo fue suficiente para ellos actuar. Es decir, todas sus energías estaban guiadas a darle muerte al Señor Jesucristo. Estaban completamente enfurecidos y su determinación se llenó de odio. Ellos, en otras palabras, pusieron todos sus esfuerzos para matarle y según ellos, fue por 2 razones que nosotros mismos vemos en el versículo 18. ¿Cuáles son esas 2 razones? La primera razón, según los judíos, Jesucristo había quebrantado el día de reposo, por el mismo hecho que Jesucristo había sanado al paralítico en ese día. Cabe recordar que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros en ese día, en el día de reposo. Y lo hizo intencionalmente. El Señor Jesucristo sabía y lo hizo intencionalmente con el propósito de destruir su legalismo, su religiosidad.
y que puedan realmente ver la identidad de Jesucristo, pero ellos estaban completamente cegados espiritualmente. Ellos no podían ver la verdadera identidad del Señor Jesucristo a causa de su pecado de incredulidad. Y la segunda razón, esta es la más fuerte y la más grave, porque ellos escucharon bien que Jesucristo tenía su propio Padre y escuchaban que Jesucristo se hacía igual a Dios. Esto era una blasfemia para los judíos. Escuchar que un hombre simple afirmar ser Dios prácticamente era un acto de blasfemia escandaloso para los judíos. Y esto estaba mortificando el corazón de estos judíos. Escuchar a un hombre afirmara ser Dios, eso era escandaloso. Pero cuando dijo Jesucristo que Dios era su propio Padre, estaba afirmando que tiene la misma naturaleza que el Padre. Su ceguera espiritual hizo posible que no miran a Jesucristo como el Dios verdadero. Uno de los más grandes pecados es rechazar a Jesucristo. Y ese se llama por nombre incredulidad. Querida iglesia, amigos, hermanos, debemos percatarnos hasta dónde puede ir este pecado. ¿Y cuál es el resultado de este pecado? La incredulidad. No creer en Jesucristo, usted se hace acreedor de una estadía que es el infierno. Además, nosotros podemos mirar que su actitud tiene que ver también con los celos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos podían observar grandes multitudes que estaban presenciando milagros, grandes multitudes que estaban mirando a Jesucristo lo que hacía. Y esto a ellos les perturbaba, porque ellos querían ser los protagonistas. Pero sabemos que el Señor Jesucristo vino a cumplir una misión aquí en la tierra. ¿Y cuál era esa misión? Que lo conozcan a Él. Como dice en Juan capítulo 17, versículo 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, ese es el propósito. Y esta palabra conocer tiene la connotación de intimidad, que es relacionable. Y eso es lo que quiere. Y eso es lo que desea. Y a eso vino el Señor Jesucristo. Sabemos que la verdad comenzó a impactar a las personas. Sus palabras cautivaron el corazón de muchos, compadeciéndose y ejerciendo su autoridad. Y nosotros vemos que estos acontecimientos extraordinarios les molestaban a los judíos, les fastidiaba, y su necio corazón dio rienda suelta a sus impulsos homicidas. Ellos se propusieron ¿qué? Matarle. Darlo. Matarle, en otras palabras, no querían verlo. Pero no podían ejercer su propia justicia por el mismo hecho de que el plan de redención no se ejecutaría sin la autorización divina. Es por eso que estos judíos seguirían intentando darle muerte y en muchas ocasiones no lo pudieron lograr. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo hacía milagros? ¿Cuántas veces sanaba a la gente? ¿Cuántas veces se compadeció extendiendo su misericordia? Y los judíos estaban presenciando y querían matarle. Cuando uno hace recorrido justamente en este Evangelio de Juan, y específicamente en Juan capítulo 8, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Eso dice el Señor. En otra parte de Juan capítulo 8 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. En otra parte también de Juan dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue.
Ellos querían aprovechar la oportunidad para darle muerte al Señor Jesucristo, pero no podían. Y aquí viene algo importante. Aunque estos judíos formaban parte de la soberanía de Dios, no era el momento que Jesucristo muriera. Jesucristo iría a la cruz en el momento determinado por su paz, en el momento determinado por la voluntad de Dios. Ahora bien, desde el versículo 19 hasta el versículo 47 de este capítulo 5 de Juan, el Señor Jesucristo expresa uno de los discursos más profundos que podemos observar en las Escrituras. Jesucristo habla de esa unidad en esencia con el Padre. Y miren lo que dice el versículo 19 de Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, Jesucristo comienza este discurso con palabras enfáticas. ¿Y cuáles son estas palabras enfáticas? Miren lo que dice: de cierto os digo. ¿Y saben lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Pongan atención a lo que yo les voy a decir. Lo que yo les voy a decir es verdad. Amén, amén. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. De cierto os digo. Este es un escenario impactante. El Señor les dice, mire, Él les dice a toda la audiencia, esta audiencia que estaba escuchando, ¿quiénes? Los judíos. ¿Qué les dice? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Observaciones, entonces, el Hijo y el Padre tienen el mismo poder. Ven a actuar a Jesucristo, es ver a actuar al Padre. Jesucristo depende del Padre. Él no puede hacer nada por sí mismo. Jesucristo estaba sometido completamente a la voluntad del Padre. Y lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Él no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, que el Hijo no actúa independientemente del Padre. En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto muestra la contundente unidad y armonía entre el Padre y el Hijo. Y vamos a ver algo extraordinario. La brillante respuesta que Jesucristo le comunica a uno de sus primeros discípulos, Felipe. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 9 y 10. Juan capítulo 14, versículos 9 y 10. Y vamos a leer desde el versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 8. Miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y miren lo que responde el Señor Jesucristo, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y en el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, miren esta parte, Él hace las obras. ¿Qué manera de enseñarnos la Escritura a nosotros la igualdad entre el Hijo y el Padre? Lo que nos enseña el texto, entonces, es que el Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Así que no solamente el Padre y el Hijo son iguales en lo que hacen, sino que también, segundo punto, miren, el Padre y el Hijo
El Padre y el Hijo tienen poder para levantar muertos y dar vida espiritual. ¿Qué dice en el versículo 20 de Juan capítulo 5? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Wow. Qué importante es nosotros mirar las palabras. Las palabras nos ayudan a identificar una verdadera interpretación. Este versículo inicia con esta conjunción porque. Porque. Y esto determina, esta palabra porque, determina la razón de esta unidad perfecta entre el Hijo y el Padre. ¿Cuál es esa razón? El amor. El amor. Así que nosotros al mirar justamente esta porción de las Escrituras, notamos la esencia misma que es el amor. La comunión entre el Hijo y el Padre se basa primordialmente en ese amor glorioso. Es la esencia misma del Dios verdadero. Este amor tiene que ver con los sentimientos profundos. Como dice un comentarista, es el afecto cálido que siente un padre por su hijo. Por eso dice la Escritura, porque el Padre ama al Hijo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, en 2 de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La expresión de amor hacia el Hijo es mostrarle todas las cosas que hace el Padre. Este amor derramado hacia su Hijo unigénito, su único Hijo en esencia pura, por naturaleza divina. Su amor es incalculable. Su amor que rebasa nuestro propio entendimiento. Su amor es eterno que permanece para siempre. Este es el amor. Se unen en una misma naturaleza y dice, y le muestra todas las cosas que él hace. El mismo hecho de observar la sanidad del paralítico ya es un indicio de la autoridad de Jesucristo. O cómo no recordar cuando el Señor Jesucristo liberó a personas que estaban endemoniadas, enfermos, ciegos, locos y paralíticos. Sanó a los quebrantados de corazón, a los cautivos por el pecado. Estas fueron grandes obras de impacto, pero el texto dice, y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. ¿De qué obras mayores se está hablando aquí? Conocemos de primera mano que una de las obras mayores y únicas es darles vida espiritual a quienes están muertos espiritualmente. Y desde luego concederles el regalo más grande que es la vida eterna a todos aquellos que creen en Jesucristo. Pero aquí hay algo más, dice, pero también el texto nos ayuda a mirar de esas obras mayores que consisten en levantar muertos, físicamente, resucitar muertos. Miremos lo que dice el versículo que prosigue, versículo 21. Dice lo siguiente, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí nosotros podemos notar dos cosas importantes. El Señor Jesucristo en su poder, el Padre en su poder, iguales en su poder. Las Escrituras dan evidencia que han resucitado a cadáveres, a muertos. Dios en el Antiguo Testamento nos muestra su poder de dar vida a muertos. Por ejemplo, dice lo siguiente, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió.
y se levantó sobre sus pies. ¿Qué nos quiere decir esto? No podríamos pensar que Eliseo, estando muerto, tenga poder para levantar a otro muerto. Pensar así es algo ridículo, esto es impensable. Estamos hablando de que Dios tiene poder para dar vida a quienes están muertos. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Observamos aquí también el poder del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, el más grande milagro, o uno de los más grandes milagros, fue levantar a quién? A Lázaro, quien estaba muerto literalmente. La manera de nosotros mirar el poder, el amor, la misericordia de Dios. Y yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. Y aquí cuenta prácticamente la historia de que el Señor Jesucristo ha resucitado a Lázaro, quien estaba muerto literalmente. Juan capítulo 11, versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino hacia el punto, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y déjale ir. Este es el poder del Señor Jesucristo. Este es el poder del Señor Jesucristo. Esto fue una impresionante demostración del poder del Señor Jesucristo. Estas obras mayores hicieron posible que se maravillen. Muchos se miraban mirando todo esto. Y aún mirando todo esto, los judíos, ¿qué pasó con los judíos? No iban a creer. Estos milagros no tienen el objetivo de salvar, pero sí muestran la evidencia de que Jesucristo tiene autoridad sobre todo lo creado. Esta manifestación del poder del Hijo es la manifestación del poder del Padre. Por lo tanto, estas declaraciones tienen la intención de hacernos ver la autoridad, el poder, la gloria que se manifiesta en el Padre como también en el Hijo. Nos insta a todos nosotros a que nos fijemos detenidamente en el poder sobrenatural con la intención de mirar la naturaleza divina de Cristo, que está junto a su Padre actuando, levantando muertos, regalándoles nuevamente la oportunidad de vivir. Estas obras indican la mayor expresión de unidad, de amor y de poder. Nuevamente, el texto dice de Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y miren, aquí nosotros observamos algunos verbos, tales como levanta a los muertos. Otro verbo más, da vida. Y 2 más verbos. Y a los que quiere da vida. Esto nos enseña que estos verbos están en tiempo presente. En tiempo presente y no en futuro. Tanto como el Padre como el Hijo se complacen en dar vida. Pero ¿de qué vida está hablando? De vida espiritual. No solamente física como miramos anteriormente, sino de vida espiritual. Se complacen tanto el Padre como el Hijo en dar vida espiritual. Y este es el mejor regalo que pueden tener un alma.
Esta es la mayor obra que se ejecuta en corazones que viven en delitos y pecados, es decir, aquellos que se encuentran en una condición deplorable a causa de su constante desobediencia. La mayor manifestación del poder, la mayor manifestación de amor, es que Jesucristo vino a dar vida espiritual, vino a sellar corazones y darles vida eterna. Aquellos que están sujetos a pasiones desordenadas como la lascivia, como la avaricia y toda clase de impureza, aquellos que están guiados por el pecado de incredulidad, aquellos que sus motivaciones tienen un patrón de vida que se conforman con los estándares de este mundo, aquellos que sus vidas están guiadas por deseos pecaminosos, que insultan, que ofenden la santidad de Dios, a todos aquellos que se rinden a los pies de Jesucristo y se consideran pecadores, necesitados del Salvador. Jesucristo a ellos vino, a pecadores, para salvarles y darles vida eterna. Quiero que comprenda algo fundamental. El Señor Jesucristo vino a dar vida espiritual. Comprenda eso. Si usted está con un patrón de vida de pecado, usted debe arrepentirse ante el Señor y pedirle perdón al Señor. Usted necesita ser restaurado. Usted necesita ser reconciliado. Usted necesita ser amado por el Señor. En otras palabras, a todos aquellos que creen genuinamente, a ellos vino para amarlos y perdonarles todos sus pecados. A ellos vino a darles vida espiritual, vida eterna. ¿O no nos recuerda cuando el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con la samaritana, dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna? ¿Qué privilegio más grande de ser alcanzados por el poder de Dios y ser liberados? ¿Qué privilegio tenemos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios? ¿Qué privilegio ser alcanzados por la gracia redentora, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Pero recuerde algo significativo. Ninguno de nosotros nos merecemos la salvación. Ninguno. Ninguno de nosotros nos merecemos el cielo. Ninguno. Pero al Señor Jesucristo le plació renunciar a sus altos privilegios, venir aquí a la tierra como hombre, pero sin pecado, y dar su vida para que muchos seamos salvados. Si usted cree genuinamente, entonces Dios lo está invitando en este momento, lo está invitando a que usted mire a Cristo. No hay coincidencias en la vida. Dios lo está llamando a que usted se arrepienta. Dios lo está llamando a usted que usted mire a Cristo y viva para Cristo. Realmente no nos merecemos el perdón de pecados, pero el Señor le plació salvar. ¿Y saben qué? Salva a quien Él quiere. No podemos detener su mano. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Salva a quien Él quiere. Pero usted está escuchando el Evangelio. Ya no tiene ningún justificativo, ninguna excusa, ningún pretexto, porque está escuchando el Evangelio. Y el Evangelio tiene poder para salvar. Por lo visto, tanto el Padre como el Hijo tienen el poder de dar vida espiritual. Y miren, y esto es maravilloso pensar así. Creo que la mayor satisfacción que tiene el Padre como el Hijo es mirar corazones transformados. Es mirar corazones transformados. El Padre y el Hijo se deleitan. Se deleitan. ¿En qué? En conquistar corazones para que vivan eternamente.
El Padre y el Hijo se deleitan en mirar almas salvadas de la desgracia venidera. Se deleitan en dar vida espiritual. Se deleitan en mirar almas consagradas a Dios. Así que el Hijo tiene la misma autoridad que tiene el Padre para dar vida a quien ellos quieren. Un comentarista, refiriéndose a esta frase o a esta expresión, al que quieren, dijo lo siguiente: no es una fórmula arbitraria, sino que pone de manifiesto el poder ilimitado de Jesús para dar vida eterna. Entonces, quiero enfatizar lo siguiente: el Señor Jesucristo puede dar vida a todo aquel que cree. ¿Qué significa creer? Esto es una palabra que está casi cerca de 100 veces en este Evangelio de Juan. Significa confiar en la persona del Señor Jesucristo y en lo que Él es. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo. Él es el sustituto, el que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Por lo tanto, quien cree en el Hijo, entonces cree en el Padre. No podemos dudar de la voluntad del Padre y de su voluntad de salvar. El Padre y el Hijo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. El Evangelio tiene componentes no negociables: fe y arrepentimiento. Si ustedes nunca le hablaron del pecado, entonces ¿de qué tienen que arrepentirse? Tenemos que hablar del pecado para que ustedes se arrepientan de lo que realmente hemos ofendido a Dios. El anhelo del Padre y del Hijo es el mismo: salvar a los perdidos y que ellos se arrepientan de sus pecados, consideren los caminos de justicia y contemplen el rostro de Dios. El anhelo del Padre y del Hijo es santo, es puro, es divino y es eterno, que quiere que ese corazón ya no viva más contra Dios. Toda la vida hemos ofendido a Dios. Es el momento de parar. Es el momento de decir: no más, te necesito, Señor. Es el momento de decir: Padre, he pecado contra ti, perdona, te necesito. Hemos observado que el Padre y el Hijo son iguales en lo que hacen. También hemos observado que el Padre y el Hijo tienen poder para levantar muertos y dar vida espiritual. Y ahora observaremos que el Padre y el Hijo iguales en dignidad y honra. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora que nosotros sabemos que Jesucristo tiene la autoridad para dar vida espiritual, supone que también tiene la autoridad para determinar juicio en el día final. El Padre no juzga, pero le entregó a su Hijo esta función. Todos aquellos, y esto es fuerte, todos aquellos que han rechazado a Jesucristo están bajo condenación. Es decir, aquellos que no han creído, les viene ese día terrible, el juicio. ¿Acaso no nos recuerda esas palabras que las dijo el Señor Jesucristo? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta sería la peor noticia que un individuo podría recibir: una sentencia, condenación. Así que es sabio considerar o evaluar nuestro corazón delante de Dios. En algunas ocasiones he dicho que aquellos que se consideran cristianos, pero sus vidas no son coherentes con el Evangelio, deberían mirar detenidamente lo que es el Evangelio. Por el mismo hecho de que vendrá un juicio. Vendrá un juicio y el Señor Jesucristo será el que determine el juicio. Y quiero recordarles, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, en su primera instancia, Él vino con el propósito de salvar. Pero la segunda venida vendrá en su caballo blanco y va a determinar juicio.
es el momento de pensar correctamente. Es el momento de mirar la naturaleza del Señor Jesucristo. Es el momento de pensar, meditar. ¿Quién es el Señor Jesucristo? No estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando del Hijo de Dios. Él es. Y quiero que me acompañen a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Miren lo que dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, miren, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán días terribles porque el juicio vendrá. Así que aquellos que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Amados hermanos, debemos estar preparados. Nuestro corazón debe estar ligado a Cristo, porque no sabemos cuándo Jesucristo viene. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Usted está seguro que la salvación ha llegado a su vida? ¿Usted está seguro que es salvo? Bueno, debemos anhelar con gozo su venida, porque nos brinda esperanza y absoluta confianza en Él. Como alguien dijo, por lo tanto el Hijo no solo es el juez de toda la tierra, sino también su Rey Supremo. El Padre le ha dado este honor. Así que continuamos con el versículo que prosigue, versículo 23 de Juan capítulo 5, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí en este versículo encontramos el propósito del por qué el Padre le ha entregado el juicio a su Hijo amado. Bueno, para que todos lo honren. Si honran al Hijo, entonces honran al Padre. Ahora, como dice la Escritura, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí en este versículo encontramos el propósito del por qué el Padre le ha entregado el juicio a su Hijo amado, para que todos lo honren. Es muy claro el versículo. Si honran al Hijo, entonces honran al Padre. Esta es una fuerte reflexión para estos judíos, que lo estaban escuchando. Ellos no estaban honrando al Hijo. Y si no le estaban honrando al Hijo, por eso nos damos cuenta. ¿Cuál fue la intención de estos judíos? La intención era matarle. Y si no estaban honrando al Hijo, tampoco estaban honrando al Padre. En otras palabras, ellos lo que estaban haciendo es aborrecerle al Hijo. Y si aborrecen al Hijo, entonces estaban aborreciendo al Padre. Así que negar al Hijo es negar una vez más al Padre. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta lo siguiente. Esta es la voluntad celestial, que honremos al Hijo, ya que por medio del Hijo podemos ver al Padre.
Si le damos la gloria al Hijo, le estamos dando la gloria al Padre. Y al final podremos entenderlo de esta manera. Jesucristo utiliza palabras típicas. Estas palabras son enfáticas. Versículo 24 de Juan capítulo 5. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo. Aclaración, ¿no? Está enfatizando. Lo que yo les voy a decir es verdad. Amén. Miren lo que está diciendo. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Jesucristo estaba presente, entregando su palabra para que muchos se salven. El único método o forma de que una persona sea salvada es que sea expuesto a la palabra de Dios. Y así es como nosotros lo entendemos. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y cree que el Padre le envió esa función o esa misión de que Jesucristo viniera acá. Entonces, usted está creyendo genuinamente. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Su palabra es eficaz, que tiene una función específica, salvar a los perdidos. Esta palabra es viva, que conduce al pecador, conduce a los brazos de Cristo, conduce al rebaño. Su amor auténtico, su amor es eficaz, que puede capturar corazones que estaban corruptos y darles vida espiritual. Así que aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, aquellos que tienen al Señor Jesucristo en sus vidas, aquellos que creen, entonces el resultado es glorioso. ¿Cuál es el resultado? No vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las personas que han sido regeneradas, es decir, que han nacido de nuevo, salieron de ese estado de muerte espiritual, salieron de las tinieblas, de la oscuridad, que ahora tienen vida. Han sido borrados todos sus pecados y ya no habrá ese juicio condenatorio. Para los que creen, para aquellos que creen genuinamente, significa que ellos tendrán vida eterna. Pero para aquellos que realmente rehusan o rechazan el Evangelio, rechazan el mensaje del Evangelio, entonces tendrán condenación eterna. Mis amados hermanos, todo lo que nosotros estamos viendo implica muchas cosas, y una de ellas es que cada vez que nosotros hemos expuesto estas verdades, constituye realmente un verdadero desafío. Usted está escuchando el mensaje de salvación y al mismo tiempo usted dará cuentas a Dios. Así que en esta mañana hemos visto afirmaciones indiscutibles, contundentes de la completa igualdad del Hijo y el Padre. El Padre y el Hijo son iguales en lo que hacen. El Padre y el Hijo tienen poder para levantar muertos y dar vida espiritual. El Padre y el Hijo iguales en dignidad y honra. Vamos a orar.